Lunes 7 de agosto de 2017, amigos y amigas, bienvenidos todos a la emisión central de TVL Noticias. Gracias por sintonizarnos a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también una bienvenida a quienes nos siguen por internet a través de tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato empezamos con el desarrollo de la información. Y ahora les contamos que Eva García, ministra de Industrias y Productividad, será la nueva presidenta del Consejo Productivo y Tributario, antes liderado por Jorge Glass. En el encuentro del Consejo, a través de 5 mesas temáticas, se analiza la realidad nacional en diversos ámbitos. El refinanciamiento de la deuda externa y el manejo del dinero electrónico fueron algunas de las aristas del debate. Nuestro compañero Karel Sack se encuentra en el Centro de Exposiciones Quito y nos cuenta más detalles. Gracias, buenas tardes. La mañana de este lunes se reunieron en el Centro de Exposiciones Quito las principales autoridades del Consejo Productivo Tributario, quienes trataron diversos temas sobre la realidad económica nacional, entre ellos la utilización del dinero electrónico, la deuda externa ecuatoriana y precisamente la situación de los diversos sectores productivos del país. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, se refiere a dichos temas. Es muy importante que el dinero electrónico funcione porque esto nos va a aliviar de muchos dólares que hay que inyectar a la economía desde las reservas internacionales por la demanda de dinero físico. El concepto de renegociar no es el adecuado. Nosotros lo que manejamos es lo que se llama una gestión técnica de pasivos a partir de mecanismos estándar de mercado. Es decir, ¿qué es lo que vamos a buscar? No ahora porque las condiciones no son las idóneas, pero a futuro, conforme ya la percepción de la economía ecuatoriana mejore a nivel internacional y baje nuestro riesgo país y podamos conseguir créditos a más largo plazo con tasas de interés más baja, con esos nuevos créditos nosotros prepagaríamos en cambio una deuda que es más costosa y de menor plazo, es decir, lo que estaríamos es sustituyendo deuda en mejores condiciones financieras y con eso nosotros generaríamos más espacios de alivio a la caja fiscal. A su vez, la ministra de Industrias y Productividad, Eva García, dio a conocer que ella liderará este Consejo Productivo Tributario por designación del presidente Lenín Moreno. Solicitarles muy comedidamente su más sincera participación. Aquí estamos en un espacio inclusivo de diálogo donde podemos decir todo lo que pensamos con el objetivo común de que el país salga adelante. Queremos una economía competitiva y el sector financiero, repito, es vital. En la cita existieron 5 mesas temáticas en donde se abordaron los temas más importantes de la realidad nacional, entre ellas innovación, calidad y emprendimiento, inversión y financiamiento, tributación, entorno productivo y acceso a mercados. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Karel, por tu informe. Y ahora les contamos que esta mañana el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional la objeción parcial al proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del pasado 19 de febrero que versa sobre paraísos fiscales. El documento objeta 7 artículos. La objeción propone que queden exentos de la norma los funcionarios de servicio en el exterior. Son 7 los artículos que objetó el presidente de la República al proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del pasado 19 de febrero. El jefe de Estado propone que queden exentos de la norma los funcionarios de servicio exterior cuya misión se desarrolla en un país o jurisdicción considerado como paraíso fiscal, siempre que el hecho de mantener una cuenta, propiedad o bienes haya sido necesarios para el desarrollo de su misión y su adquisición se haya producido en el transcurso de la misma. El Ejecutivo propone que cuando la Contraloría tenga conocimiento de violación de la ley y se aplique sanciones, se ordene el inicio de un examen especial. En la objeción parcial consta que sea requisito para la inscripción de una candidatura la presentación de una declaración juramentada en la que se indique que no tiene bienes en paraísos fiscales. El documento deberá ser tramitado al interior de la Comisión de Justicia y en lo posterior será aprobado o ratificado en el Pleno del Parlamento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Ahora pasamos a temas de coyuntura nacional y les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, se volvió a pronunciar sobre los casos de corrupción investigados en Ecuador. El jefe de Estado insistió en continuar con las investigaciones y además reiteró el cumplimiento de los proyectos ofrecidos en campaña. El anuncio lo hizo en la ceremonia de cambio de guardia presidencial de todos los lunes.
No vamos a permitir que la corrupción se enseñoree en el país. No permitamos, bajo ninguna circunstancia, que se detengan las investigaciones que lleven al final a sancionar a quienes han expoliado los recursos de la patria. Que el 1 de agosto íbamos a empezar a construir masivamente a nivel nacional el programa de vivienda para los más pobres y desprotegidos de la patria. El sábado 5 de agosto, Jorge Glass emitió a través de sus redes sociales un pronunciamiento al que lo denominó Enlace Ciudadano número 524. El enlace lo hizo en Portoviejo, provincia de Manabí. El vicepresidente se refirió al conflicto con el presidente Lenín Moreno y a los audios difundidos en el caso Odebrecht. Luego del pronunciamiento, la Secretaría de Comunicación emitió un comunicado especificando los canales oficiales de difusión. Les tenemos un resumen. Desde el sector El Guavito de Portoviejo, en la provincia de Manabí, en el también denominado Enlace 524, el vicemandatario Jorge Glass denunció los ataques por la oposición y que los ha venido recibiendo desde hace un año con respecto a las acusaciones por supuestos actos de corrupción en su contra en el caso Odebrecht. Durante el acto que se transmitió en vivo a través de la red social Facebook, Glass mostró audios filtrados vinculados al caso Odebrecht y dijo que lo único que prueban es que a él le reclaman pagos atrasados y él explica que intentará solucionar los problemas. No, me acusa, ofrece mi cabeza para reducir su pena. No lo va a conseguir porque mis manos están limpias. A mí nadie me señala con el dedo. Ahí está la grabación, qué bueno que haya salido. Y la pongo yo para que lo escuche todo el pueblo ecuatoriano. Posterior al enlace, la Secretaría de Comunicación emitió un comunicado donde informó que dicho enlace ciudadano no representa al gobierno y aclaró que los únicos espacios oficiales de rendición de cuentas de la administración del presidente Lenín Moreno son: el gobierno informa, la participación de los ministros y secretarios de Estado en los medios de comunicación, así como el contacto directo del primer mandatario con los ciudadanos en actos públicos. Asimismo, la SECON tomó acciones para denunciar las cuentas en Facebook y en Twitter, cuya titularidad corresponde a la institución, y anunciaron que estas han sido reportadas a los administradores tras registrarse la suplantación de la administración y la difusión de materiales y contenidos no autorizados. De inmediato, las reacciones de la vicepresidencia en un pronunciamiento publicado en su sitio web, sin firme de responsabilidad, fue de rechazo a esa postura y acusó al titular de la entidad, Alex Mora, de violar la Constitución y la Ley de Comunicación. También negó la suplantación de cuentas en redes sociales para transmitir los detalles del enlace, como aseguró la SECON, porque a criterio de la vicepresidencia, las usadas en el enlace son originales. María Fernanda Medina, TVN Noticias. La concentración en la Plaza de la Independencia en el marco del desarrollo del cambio de guardia de este lunes trae consigo varias reacciones de organizaciones sociales que fueron parte de este acto. Por un lado, respaldaron su apoyo al primer mandatario y las decisiones optadas a la coyuntura política, mientras que desde otro lado expresaron que en materia legislativa en este gobierno quedan temas pendientes. Así lucía la Plaza de la Independencia, con pancartas, globos y consignas que marcaron el tradicional cambio de guardia de los días lunes en el Palacio de Carondelet. Varias organizaciones sociales se hicieron presentes como muestras de apoyo al primer mandatario, entre ellos Manuel Viteri, artesano, quien señala que es necesario medidas urgentes para el sector productivo, por ende su apoyo al presidente para que sus pedidos sean escuchados. Todos los que han pasado en la presidencia nos han abandonado. Todos los artesanos estamos desamparados y por eso nuestro apoyo a Lenín Moreno. También entre los simpatizantes estuvo el representante de la Confederación de Trabajadores del Sector Público, Marcelo Solórzano, quien dijo que el apoyo al presidente es de manos abiertas, pero que a su vez hay compromisos pendientes con el sector laboral. Nos reciba a nosotros también para poder expresar nuestras opiniones, no solamente respecto del Código Orgánico del Trabajo, que nosotros lo hemos venido planteando desde hace más de 6 años atrás al gobierno anterior, sino sobre una política laboral consistente. La apertura al diálogo ya es un primer paso, sostuvo en cambio el representante de la Coordinadora Nacional Campesina, Romelio Gualán, pues la ciudadanía al fin tiene su espacio, dijo. El diálogo es el camino fundamental, pero también decir, cuando uno se elige a las autoridades, no se ha elegido para que hagan cosas de corrupción. En esta concentración también hubo críticas a la administración anterior, al mando del expresidente de la República, Rafael Correa.
considero que el señor presidente de la República, Lenín Moreno, el informar la realidad económica del país es algo muy bueno, porque nos enteramos nosotros los ecuatorianos en qué condiciones dejó el país el señor Correa. La ceremonia de cambio de guardia presidencial es un acto público que cuenta con la presencia de autoridades, invitados y ciudadanía en general. Mariela Logroño, TVL Noticias. Hasta aquí la información, es momento de una pausa, pero luego les presentaremos el balance de actividades de la Comisión de Trabajadores con su presidenta Liliana Durán. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Amigas y amigos, bienvenidos todos a este balance legislativo. Hoy revisaremos el trabajo desarrollado al interior de la Comisión de los Derechos de Trabajadores y la Seguridad Social. Nos acompaña ya su presidenta, la asambleísta por el Movimiento Alianza País, Liliana Durán Aguilar. Bienvenida, asambleísta, a este espacio. Muchas gracias por la cordial invitación. Ciertamente, desde la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, muy entusiasmados porque hemos iniciado un trabajo desde el primer día de la posición como asambleísta nacional y luego pues presidiendo la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Importantes proyecciones que nos hemos planteado, y ya contamos con el plan de acción para los próximos 100 días de la Comisión, y fundamentalmente en torno a encaminarnos de manera ágil, proactiva, a la construcción de las mesas de diálogo temáticas en todo el territorio nacional, con la finalidad de recabar los insumos para la construcción de ese Código Orgánico Integral que ha sido nuestro sueño por años, la verdad, y que finalmente ahora vamos a iniciar a construir. Y lo más importante es que lo vamos a iniciar a construir desde abajo hacia arriba. Correcto. Es decir, vamos a recibir los insumos, vamos a dialogar con los diversos sectores en todas las provincias, así como lo hemos hecho en días pasados con la Central Unitaria de Trabajadores y la Seguridad Social, y unas 15 organizaciones que han comparecido, que han pedido ser recibidas en la comisión para poder darnos sus primeros insumos para este proceso. Y ya vamos a profundizar en todo aquello, asambleísta. Mientras tanto, le quiero invitar a usted y también a todos quienes siguen este programa a revisar el siguiente reportaje que da cuenta respecto de quiénes son los integrantes de la Comisión Legislativa de los Derechos de Trabajadores y la Seguridad Social. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social está conformada por 12 asambleístas. La presidenta es la asambleísta Liliana Durán. El vicepresidente es el legislador Julio César Quiñones, ambos del movimiento Alianza País. Sus integrantes son, por Alianza País, Alberto Arias, Byron Valle, Norma Vallejo, Juan Cárdenas. Karina Arteaga, del movimiento Alianza País, Unidad Primero. Rina Campaín y Roberto Gómez, del movimiento Creo. Por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, los asambleístas Vicente Tallano y Cristina Reyes. Raúl Tello pertenece al movimiento político Unidos por Pastaza. Bien, asambleísta Durán, allí teníamos los integrantes de la comisión. ¿Con qué expectativas han asumido este periodo legislativo? Bueno, debo decirle que para mí ha sido interesante tener posibilidad de iniciar este proceso en la comisión con un diálogo frontal, con una posibilidad de expresar nuestras voluntades políticas en función de confluir hacia un solo objetivo, que es el objetivo superior de la Comisión de los Derechos de Trabajadores y la Seguridad Social, que es la necesidad de trabajar para garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país de manera progresiva. En eso hemos confluido y precisamente puedo dar cuenta con plena certeza de que en lo que va de las dinámicas de las reuniones de la comisión, todas las decisiones que se han tomado en la comisión se han dado por unanimidad. Yo creo que eso es un elemento bien importante a rescatar, porque tengo una presencia de los diversos bloques que hacen la Asamblea Nacional, de los bloques de las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional,
Sin embargo, todos y todas nos hemos juntado en una sola voz para poder construir los derechos progresivamente de los trabajadores, y eso es bueno. Claro, no se trata solamente de integrantes del movimiento oficialista en este caso. Asambleísta, ¿qué temas han marcado el trabajo de la comisión en estos más de 2 meses? Decirle que en carpeta encontramos algunos temas. Uno de ellos fue precisamente un proyecto de ley interpretativa al artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Y ahí, revisando esa documentación, nos dimos cuenta de que no cabía una nueva interpretación a ese artículo 58, sino que se hacía la necesidad emergente de poder hacer una reforma al artículo 58. Y ¿qué más habla aún, de los contratos ocasionales? Habla de los contratos ocasionales, más aún cuando hemos tenido una modulación ya realizada desde la Corte Constitucional, a consecuencia de una demanda por una funcionaria que reclamó sus derechos luego de haber sido notificada con su salida, luego de 4 años y algo de trabajo. Entonces, eso nos dio todos los elementos para poder hacer la reforma al artículo 58, y debo comunicar a la ciudadanía que para nosotros como comisión fue muy importante recibir el apoyo unánime del Pleno de la Asamblea Nacional para poder proceder con esa reforma. Hemos logrado ya la aprobación y ahora está en ejecución. Puntualmente, ¿qué beneficio trae? Beneficio de dar estabilidad a los trabajadores y trabajadoras del sector público. De acuerdo a la reforma que se realizó, los contratos ocasionales son excepcionalmente se pueden dar en las instituciones. Cuando ya se detecta que en la institución, cualquiera que ésta sea, existen contratos a año seguido, pueden ser con diferentes personas, y ya se da la necesidad institucional. Entonces, es de responsabilidad de las unidades administrativas de talento humano organizar los concursos de méritos y oposición y proceder como corresponde. Incluso se ha establecido una sanción de destitución para aquellas funcionarias y funcionarios que responden a la unidad de talento humano que no den cumplimiento con lo establecido en la LOCEP. ¿Esto ya lo podremos ver vigente este mismo año? Sí, ahora mismo ya se aprobó. En homenaje a Guayaquil, precisamente se aprobó en el pleno que se realizó en la ciudad de Guayaquil en días pasados, y eso ya una vez que se publica en el registro oficial entra en vigencia, y definitivamente a caminar sobre esto. Una cordial invitación al Ministerio del Trabajo y a todas las instituciones con la finalidad de que se cumpla de manera estricta esta reforma al artículo 58, y de esa manera pues decirles a los trabajadores y trabajadoras del servicio público que tengan la plena confianza que esta comisión está trabajando por garantizar sus derechos, y uno de esos es precisamente la estabilidad. Asambleísta, otro de los temas en carpeta, estas reformas en cuanto a la normativa laboral para prevenir el acoso laboral. Sí, esa es otra buena noticia que vale la pena evaluarla y comentarla en este programa. Definitivamente ese era otro de los temas que estaba pendiente, que lo estaban analizando y fue a primer debate en el mes de junio, y precisamente ahí logramos nuevamente reubicar la conceptualización hacia el acoso laboral, porque de una u otra manera se estaba entendiendo que íbamos a tener la suficiente cobertura cuando se trató de redirigir la conceptualización solamente al tema de hostigamiento. No es solamente el tema de hostigamiento, sino que volvimos al concepto inicial, a la necesidad de colocar, tipificar en el Código del Trabajo como en la LOCEP el acoso laboral. Con esto decirles que a los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del sector privado, que finalmente se ha logrado tipificar este problema, que es un problema que ha provocado situaciones muy difíciles, especialmente para las mujeres, porque casi siempre las mujeres somos las más afectadas en este sentido. Decirles a las mujeres trabajadoras que tengan la plena certeza que, insisto, en esta comisión estamos trabajando, velando por los derechos de todos y todas, pero sí poniendo especial atención a los temas referidos a las mujeres trabajadoras que siempre han estado como en
más alto riesgo de discriminación porque las leyes no estaban alcanzando como corresponde, considerando las particularidades del hecho de ser mujeres en la normativa. Ahora está colocado, incluso sabemos que la sanción casi siempre se concluye en una sanción económica, pero el objetivo no es solamente una sanción económica, sino que consideramos nosotros de que lo fundamental para las trabajadoras y trabajadoras es preservar su trabajo, su fuente de empleo, ¿no es cierto? Por eso hemos puesto en este tema del acoso laboral un elemento antes que el tema de la sanción económica, una sanción moral para aquellos acosadores a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. ¿Remoción del cargo de pronto? No, es que nosotros no podemos despedir a un empresario, claro que sí, pero sí podemos hacer una sanción moral, por ejemplo, con una disculpa pública en el medio de principal circulación en el país. A nadie creo que le va a gustar salir con una disculpa pública y evidenciarse que tiene ese problema de acosador en su empresa o en la institución. Pero, por ejemplo, entonces yo creo que es un elemento bien importante para tratar de prevenir el acoso laboral en las instituciones y en la empresa privada. Pero, por ejemplo, en el caso del sector público, más allá de esta sanción moral y de esta sanción económica, ¿no cabe otro tipo de sanción? ¿Se ha evaluado de pronto? Bueno, hemos evaluado varias posibilidades, pero consideramos de que estas eran las más convenientes. Igual el informe fue consensuado en la comisión y de esa manera pues llevamos al pleno y que fue aprobado también. Tienen todavía un largo camino que recorrer, este periodo recién inicia, ¿y qué es lo que ya tentativamente está en agenda asambleísta? Bueno, tenemos en agenda dos temas de fundamental importancia para los trabajadores y trabajadoras del país. Uno que es la construcción del Código Orgánico Integral del Trabajo, en el cual nuestra primera aspiración es poder construir los insumos desde todas las provincias y desde las diversas voces que existen en el país y precisamente para eso es de que en el plan de trabajo que nos hemos planteado y que fue aprobado igualmente por consenso en la comisión y que también es de conocimiento de la presidencia de la Asamblea, tener posibilidad de crear mesas de diálogo temáticas que van a funcionar en las casas legislativas para poder allí generar las diversas reuniones que permitan ir recolectando los insumos, todas las propuestas, desde las necesidades reales de cada territorio, de cada localidad, porque una cosa es lo que se vive y se piensa en Quito y otra cosa es lo que se vive y se piensa en Zamora Chinchipe, por ejemplo, ¿no es cierto? O en Guayaquil, o en Loja, o en el Carchi. Entonces nuestro objetivo es tener posibilidad de escuchar esas voces diversas, recibir esas propuestas diversas. Nosotros no tenemos un código construido previamente, vamos a construir con todo lo que recolectemos y vamos a sistematizarlo responsablemente en todo el proceso de las mesas de diálogo temáticas que estamos creando en todo el país. Muy brevemente, asambleísta, la iniciativa de avanzar hacia un nuevo código de trabajo no es reciente, se viene debatiendo respecto de aquello, inclusive desde el periodo legislativo anterior. ¿Cómo ve usted ahora este nuevo ambiente, si se quiere, en el país, en la legislatura mismo, para avanzar hacia un nuevo código? Decirle que desde las diversas organizaciones sindicales, en este caso, usted sabe, yo soy la primera vicepresidenta de la CUD, nuestra propuesta, incluso en la campaña, fue la necesidad de un nuevo Código del Trabajo y un nuevo Código Orgánico de la Seguridad Social. Llegamos a la Asamblea Nacional y nosotros, previamente en el proceso de la campaña, incluso en los diálogos que hemos tenido con nuestro candidato de la Revolución Ciudadana, Lenín Moreno, en ese momento candidato, ahora presidente de la República, se colocó como una de las prioridades la necesidad de construir este Código del Trabajo orgánico integral y de la misma manera el Código Orgánico de la Seguridad Social. Entraron como prioridades y precisamente en coherencia con esas prioridades del plan de gobierno de Lenín y de las prioridades que nos hemos planteado desde los diferentes sectores de trabajadores y trabajadoras, está colocado ahora como una prioridad en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social como corresponde, ¿no es cierto? Y debo decirle que
hemos tenido reuniones incluso con el señor presidente y ahí hemos hablado ya de esta agenda de prioridades legislativas y con las que estamos definitivamente de acuerdo. Entonces vamos en muchos espacios, vamos a estar caminando junto al Ejecutivo para poder ir recogiendo estos insumos e ir armando el Código del Trabajo en función de integrar todas las formas de actividad laboral que existen en el país, porque debo decirle que este Código del Trabajo, que todavía está vigente, tiene más de 70 años de vigencia. Eso significa que reformas. Muchas reformas, es muy cocido, muy parchado este Código del Trabajo, pero más allá de eso, se fundamenta en quienes tienen solamente relación de dependencia y deja de por fuera a un grueso de la población trabajadora, por ejemplo, trabajadoras y trabajadores autónomos, no están considerados, bueno, y una diversidad de sectores. Serán incorporados. Van a ser incorporados. Asambleísta, para finalizar nada más esta entrevista, entiendo que estos dos temas, tanto el nuevo Código de Trabajo como lo que tiene que ver con el Código o Ley de Seguridad Social, ya se definirá en lo futuro, constan como prioridades dentro de la agenda legislativa para este año, pero no necesariamente es que veremos su aprobación este año. Con esto concluyo. Bueno, debo decirle que trabajando con mucha responsabilidad, en este año vamos a hacer todo este proceso de recolección de los insumos y yo calculo que el primer trimestre del próximo año ya estamos poniendo a primer debate estos cuerpos legales. Estos entonces los temas en agenda al interior de la Comisión de los Derechos de Trabajadores y la Seguridad Social. Agradecemos a su presidenta, la asambleísta Liliana Durán, quien nos ha acompañado en este espacio, y éxitos desde ya en su gestión asambleísta. Muchas gracias, agradecerle siempre la apertura que tenemos en la televisión legislativa para poder estar compartiendo con la ciudadanía los diferentes temas que se vienen trabajando desde la Comisión y desde el Legislativo. Claro que sí. Así es, muchas gracias. Siempre bienvenida, la asambleísta Liliana Durán. Amigos, gracias por habernos acompañado en este espacio. Será hasta una próxima ocasión.